Bien, fíjense, voy a hablar un poco sobre transformadores. Aquí le coloqué uno al lado de la explicación, porque este es el símbolo. Este transformador que físicamente está acá es de 120 voltios a 6 voltios y de una potencia de 12 voltiamperes. 12 voltiamperes. Ese bobinado que ustedes ven acá, creo que se ve un poquito, es el bobinado de 6 voltios y es el bobinado de alambre grueso. Bien, fíjense, cuando un fabricante hace un transformador, él tiene que decir los voltajes de sus bobinas. Por ejemplo, hay una bobina de 120 y una bobina de 12. Luego él tiene que decir la potencia, y la potencia de los transformadores viene en potencia aparente, porque estos son bobinas, no se puede dar en vatio, porque los vatios pertenecen a la resistencia, vatio es calor, y las bobinas son componentes reactivos que reaccionan con la corriente alterna. Entonces la potencia aparente es el voltio ampere. Entonces si él lo hace de 120 voltio ampere, quiere decir que la bobina de 12 voltios soporta hasta 10 amperios. Porque potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces él está diciendo de que la potencia es de 120 voltiamperes. Entonces, si él tiene una bobina de 12 voltios, esa bobina debe soportar hasta 10 amperes. Y la bobina de 120 voltios debe soportar hasta 1 ampere. No soportan más. ¿Por qué? Porque ya él lo especificó de que la potencia del transformador que él construye o que construyó es de 120 voltiamperes. Lo que quiere decir que generalmente los transformadores, la bobina de bajo voltaje debe hacerse con alambres gruesos para que soporte la corriente suficiente, que en este caso son 10 amperes. Y las bobinas de bajo voltaje la hacen con alambres finos o delgados para utilizar bastante huerta, y ella soporta menos corriente, hasta 1 ampere. Porque el fabricante hace que las bobinas de un transformador soporten aproximadamente la misma potencia aparente. O sea que esta potencia de la bobina de 120 voltios es de 120 voltiamperes, o sea 120 por 1, 120 voltiamperes. Y la potencia de la bobina de 12 voltios es también de 120 voltiamperes, o sea 12 por 10 amperes da 120 voltiamperes. Repito, lo único es que esta se hace con alambre delgado, fino, de sección pequeña, y esta se hace con grueso, con sección gruesa. El diámetro del alambre es más grande. Entonces, así uno sabe cuáles son las bobinas de los transformadores. Aquellas bobinas que están hechas con alambre finito son bobinas de voltajes más elevados, y las que están hechas con alambres gruesos son bobinas de voltajes más pequeños. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque lo que quería era que supieran algo sobre transformadores.